Hola amigos, buenos días, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Bienvenidos a este episodio especial, la Semana de la Biología, un viaje por diferentes áreas de estudio. Recuerden que el objetivo de esta serie de podcast es establecer un diálogo social para poder responder a dudas y preguntas. Así que no olviden dejarlo en la casilla de comentarios para que posteriormente nuestro invitado las pueda responder. La vida se manifiesta de formas infinitas. Muchas veces los secretos más grandes de nuestra salud se esconden en organismos muy pequeños. El día de hoy tenemos el honor de recibir al doctor Carlos Bach, biólogo experto en entomología médica, específicamente en ecología y vigilancia de mosquitos y artrópodos en la península de Yucatán. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, perdón, ya nivel 2, y está adscrito al Centro Regional Dr. Hideo Noguchi de la Universidad Autónoma de Yucatán. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Es, Iniciamos. Usted ha dedicado gran parte de su carrera al estudio de mosquitos en la península de Yucatán. ¿Qué hace que esta región sea tan particular o desafiante para el estudio de las arbovirosis como son el dengue, Zika o chikungunya? sí, bueno, la península de Yucatán pues, está situado en un área tropical donde tenemos aproximadamente 8 meses de calor, también tenemos periodo de lluvias, entonces es un ambiente idóneo para la reproducción de los mosquitos. Y en este caso del mosquito Aedes aegypti, que es el vector más importante del virus dengue, y en su momento también cuando hubo ciclos activos del virus Zika y chikungunya. Es decir, la temperatura es crucial para el desarrollo de los mosquitos. Entonces, mientras más alta sea la temperatura y la humedad, el ciclo de desarrollo es más rápido. Entonces, en periodos, por ejemplo, de temporada de lluvia, donde tenemos criaderos, tenemos la temperatura y la humedad alta, pues los ciclos son cortos y pues las poblaciones son altas de esos mosquitos. Claro. Mirando un poquito hacia atrás, ¿cuál ha sido el cambio más sorprendente que has observado en el comportamiento de los mosquitos o en la forma en la que los estudiamos en los últimos 20 años? Bueno, más que en el comportamiento, creo que son las facilidades que le ponemos a los mosquitos. En este caso tenemos medios de transporte más rápido entre continentes, entre países, entre estados. Entonces, los mosquitos se aprovechan de o usan estos medios para transportarse. Eh, Tenemos en historias recientes de mosquitos que se han introducido al continente eh, por medio de barcos, en mercancías, sobre todo en una historia reciente, o no tan reciente, pero sí un caso bien documentado con Aedes albopictus, es que estos mosquitos llegaron de Asia en barcos que vinieron que viajaron de Japón para América y en el cual en las llantas viajaron huevos del mosquito Aedes albopictus y pues llegó en Estados Unidos, después en Brasil y se dispersó por todo el continente. Sí. Justamente hablando de Aedes albopictus, en sus publicaciones más recientes, usted analiza el patrón espacial en una selva baja caducifolia. ¿Cómo cambia el comportamiento de un mosquito cuando vive en el monte frente a cuando invade, por ejemplo, nuestras casas en un sitio más urbano? Bueno, más que nada son comportamientos, pero ya son, más que cambios, son comportamientos innatos. Es decir, Aedes albopictus tiene la capacidad para vivir en áreas con alta vegetación. Eh, Puede vivir en la ciudad, pero va a preferir áreas pues, con jardines o casas que tengan vegetación. Eh, a diferencia de esa aegypti que suele vivir incluso dentro de las casas, alimentarse dentro de las casas y reposar dentro de las casas, Aedes albopictus tiende a alimentarse en las casas, pero reposa fuera. Entonces, incluso este mosquito Aedes albopictus se conoce como un vector puente. ¿Por qué? Porque puede vivir tanto en áreas con asentamientos humanos como en el medio silvestre o en el monte o en el bosque. Entonces, más que es un comportamiento ya innato del mosquito.
Ok. Usted trabaja con también otros artrópodos hematófagos. ¿Qué otros enemigos silenciosos deberían de estar monitoreando en nuestras mascotas o en el ganado que podrían transmitir enfermedades a los humanos? Bueno, en nuestro alrededor tenemos muchísimos artrópodos hematófagos, que algunos utilizan hospederos en su ciclo de vida, o sea, para alimentarse, pero otros, por ejemplo, la chincha de cama, por ejemplo, el Cimex lecturalius, que en áreas, por ejemplo, como Mérida, que es un área turística, o sea, tenemos estas chinches en los sitios en donde son como hoteles, hostales. Entonces, si no hay un cuidado, un control de esta chinche, pues los huéspedes de estos hoteles pues tienen picaduras de este insecto. También, por ejemplo, en las casas donde hay ratones, los ratones tienen muchos ectoparásitos, pueden tener piojos, pulgas, por ejemplo, la garrapata del perro, el Rhipicephalus sanguineus, que es la garrapata más común que se encuentra en los perros en los hogares. Eh, los perros también tienen, por ejemplo, piojos como Pterodoxus spiniger. eh, los gatos, por ejemplo, la pulga del gato, que aunque es una pulga relacionada con el gato, sin embargo, puede estar en ratones, en tlacuaches, en los perros. Entonces, es importante tener en cuenta, pues, si tenemos mascotas, tener el debido cuidado de desparasitarlos. Claro. La antropización es un factor muy importante en la vida cotidiana. ¿Cómo afecta la pérdida de biodiversidad, por ejemplo, en la península de Yucatán, a estos insectos, eh, buscando alimentarse más de nosotros que de la fauna silvestre? Bueno, el caso reciente y documentado de antropización es la construcción de las líneas del Tren Maya, en donde se documentaron muchos casos de leishmaniasis. Entonces, esto es algo evidente de que ciclos naturales de transmisión ocurren en la naturaleza, pero si nosotros invadimos esas áreas, pues es cuando adquirimos patógenos y también los vectores se alimentan de nosotros. Otro caso particular, por ejemplo, de nuestra región, es que en la ciudad de Mérida hay mucha construcción de nuevos fraccionamientos. ¿Y qué sucede? Que al construir estas nuevas áreas pues, para vivir, pues se deforesta. Entonces, Claro. eh, sucede lo que hay ahora son las islas de calor, pues eso incrementa la temperatura en la ciudad y en los alrededores. ¿Y qué sucede? Que en muchos fraccionamientos pues hay avistamientos de garrapatas, avistamientos de chinches, por ejemplo, como Triatoma dimidiata, el agente causal de la enfermedad de Chagas. También muchos zarigüeyas o tlacuaches son vistos alrededor de los fraccionamientos. Pero ¿qué pasa? Bueno, pues eran áreas naturales de estos organismos, pero pues invadimos y pues ellos permanecen en los alrededores de estos fraccionamientos. Ok. En el 2024, usted publicó justamente una revisión exhaustiva de nombres taxonómicos de los mosquitos en la península de Yucatán. ¿Sigue siendo fundamental para un biólogo saber clasificar correctamente a una especie? Sí, en los insectos o en los artrópodos en general hay complejos de especies. ¿Y qué sucede? Que muchas veces es difícil identificarlos morfológicamente y pues se utilizan herramientas moleculares. Pero bueno, regresando a la pregunta, bueno, si hay complejo de especies, dentro del complejo hay especies que son más competentes para transmitir patógenos. Entonces es muy importante saber discriminar cuál es el que tiene más potencial para transmitir patógenos. La otra es que mediante el listado de especies o la vigilancia, pues gracias a ello nos podemos dar cuenta de que sí hay nuevas especies que se introducen a nuestras áreas. Y es lo que sucedió con el nuevo mosquito que reportamos, que en realidad estábamos haciendo un monitoreo de las especies de mosquitos que tenemos en Yucatán y gracias a eso nos dimos cuenta que había otra especie que no teníamos aquí en la región. Claro, justo esto fue el año pasado, ¿no? Con el nuevo registro para México de Aedes vitatus, que es vector
de varias arbovirosis en otros países. ¿Nos podría hablar un poquito sobre este mosquito? ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, con Aedes aegypti y Aedes albopictus? Bueno, mm, más que diferencia, bueno, hablando en la parte de la competencia vectorial, bueno, los tres son capaces de transmitir el virus dengue. Pues, en cuestión de arbovirosis, es el virus más importante actualmente. Entonces, al, tenemos a Aedes aegypti, que es el vector principal. Aedes albopictus se conoce como el vector secundario, y aún no sabemos qué papel va a jugar Aedes vitatus, pero el hecho de tener esa capacidad para transmitir el virus, pues podríamos tener tres vectores del virus, que es el más importante. Entonces, eh, ahora lo que sigue es un seguimiento, un monitoreo, porque eh, en el 2019 se introdujo este mosquito. Ese mosquito es original de Europa, se identificó de una isla francesa en el mar Mediterráneo. O sea, y está presente el mosquito en España, en Francia. Bueno, pero en el 2019 se reportó en República Dominicana y en Cuba, posteriormente en Jamaica, y en el 2024 nosotros lo encontramos en Yucatán, ya en México, ¿no? Lo importante de esto es que antes en América se había reportado en países que son islas, y en México pues sería el primer país continental. Ahora, entonces de México ya se puede dispersar hacia el área continental. Entonces lo tenemos aquí en Yucatán, que incluso lo identificamos en Chichen Itza, que es un área turística con gran afluencia de turistas. De ahí lo encontramos en un municipio que se llama Tixcocop, que está a 100 kilómetros del primer punto de identificación, y después en Mérida. Entonces, bueno, en Mérida, y también ya está en la parte sur de Yucatán. Entonces, es un mosquito que ya se va dispersando, y es muy probable que en poco tiempo se pueda dispersar hacia Quintana Roo o Campeche, que es parte de la península, o incluso más allá, como en Chiapas, Oaxaca, y de ahí se vaya adentrando más hacia el territorio Pues sí. mexicano. ¿Usted entonces considera que, no sé, pudo haber llegado debido al aumento de turismo y comercio internacional en la región? Pues todas esas posibilidades existen. No sabemos a ciencia cierta cómo llegó, o sea, cuál fue su medio de transporte, pero el hecho de que se haya identificado en Cuba, pues Yucatán y Cuba tenemos mucha relación en cuanto a turismo, y también de manera cultural, y hay muchos viajes pues en avión, también en barco. Entonces esas posibilidades de la dispersión a través de medios de transporte pues existe. En su currículum también menciona sobre un curso sobre análisis espacial de enfermedades transmitidas por vector. ¿Cómo ayuda el uso de los mapas y georreferenciación a las autoridades de salud para dar un seguimiento a estas áreas de distribución de estas especies de mosquitos? Por ejemplo, ahora el claro ejemplo que usted mencionó con Aedes vitatus. Pues mira, hay varias razones, pero operativamente, pues focalizar casos o el área de dispersión de un vector, pues es importante porque administras recursos. Hoy en día, que no hay mucho recurso para el control de las enfermedades, pues es muy importante focalizar y ahí llevar a cabo las medidas de control, y ser más eficiente los recursos que tenemos, ¿no? Se tiene. Y los Claro. mapas también nos podría servir, bueno, no sé, esta enfermedad o este patógeno, pues se dispersa en muchas áreas. Bueno, pues estratégicamente se puede ampliar, pero más que nada en la parte operativa es eso, ¿no? Focalizar y eficientizar recursos para las medidas de control. Claro. En la región de la península de Yucatán hay mucha fauna de traspatio y fauna silvestre. ¿Qué otros riesgos pudiéramos estar ignorando nosotros como población al no prestar suficiente atención, por ejemplo, en las garrapatas o pulgas que pues tenemos ahí en nuestras mascotas, y convivimos con ellos a diario? Bueno, voy a hablar particularmente de Yucatán, pero puede ser Ujú. extrapolable a otras partes de México. Yucatán es un área endémica al virus del dengue, a rickettsiosis, a la enfermedad de Chagas, a leishmaniasis, pero también a otros como ehrlichiosis, rickettsias. Bueno,
que es una parte de las riquezas. Bueno, muchas veces las personas que se enferman inician con fiebres indiferenciadas y la mayoría de las enfermedades transmitidas por vector inician de esta manera. Entonces, es importante saber eh, qué, qué vectores tenemos a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque si se hace un diagnóstico y no es dengue, bueno, puedes preguntarle al paciente, oye, ¿tuviste contacto con un mosquito, con una garrapata, con una chinche? Entonces, eso puede ayudar a ir descartando y ser más eficiente el diagnóstico o un poquito más rápido. Entonces, es importante tener en cuenta pues, qué vectores tenemos y qué patógenos tenemos en ciertas áreas. De hecho, nosotros recientemente en un trabajo donde se incluyeron pacientes con fiebres a inicio de las fiebres, en el cual pues no hay algún síntoma más que pueda ser incriminado a qué patógeno está causando. Entonces, incluimos a estos pacientes Ujú. y al final pudimos identificar que en esos pacientes habían infectados con el virus dengue, con leptospira, con rickettsia y y con COVID. Entonces, es importante documentar qué enfermedades tenemos en nuestro medio para poder hacer diagnósticos más oportunos. Claro. Usted también da clases también a residentes, a médicos residentes en el Hospital Orán. ¿Cuál es el concepto biológico fundamental que todo médico debería entender sobre los insectos justamente para mejorar el diagnóstico de este tipo de enfermedades tropicales? Mire, normalmente al médico le enseñan la parte pues, clínica, pero se descuida un poquito que esas enfermedades son causadas, bueno, si es una enfermedad causada por un vector, a veces no conocen al vector, aunque han escuchado hablar de ello o teóricamente lo conocen, pero en sí no han visto de cerca o en vivo un artrópodo. Entonces, eh, esos médicos hacen rotaciones aquí en el centro de investigación. Entonces, pasan por diferentes laboratorios. En nuestro caso, que nos dedicamos al estudio de arbovirosis, pues nosotros le damos la plática sobre mosquitos, que es los vectores, ¿no? Principalmente de arbovirosis. Pero también les damos a identificar, o sea, ellos pueden Ah, observar directamente el mosquito. Y lo mismo sucede con otros laboratorios como parasitología, en donde pueden estudiar a la chinche, en biología celular también, que llevan a cabo estudios de la enfermedad de Chagas. Entonces, pueden observar al vector. O sea, ya no solamente tienen la parte teórica o clínica, sino que pueden observar al vector. Y lo mismo sucede con rickettsiosis. O sea, pueden ir a identificar garrapatas. Entonces, es algo integral. O sea, saben la parte clínica, pero también ya se documentan un poquito más acerca de los vectores. Nuestra siguiente pregunta es, em, ¿qué es lo más simple que una persona común puede hacer desde su jardín para ayudar a un biólogo como usted que lucha contra las arbovirosis? Bueno, la interrupción de los ciclos de transmisión de enfermedades transmitidas por vector, si estamos hablando de mosquitos, pues va a haber transmisión si existe el vector. Entonces, lo más importante es eliminar criaderos en las casas. O sea, hay muchas medidas para prevenir, pero una de las principales, y creo que hasta la más sencilla, sería que cada ciudadano sea responsable y eliminar criaderos para que no hayan población de mosquitos adultos. La otra es que las personas que tengan mascotas, que lleven a cabo los procesos del cuidado de la mascota, es decir, llevar a cabo la desparasitación. Y de esa manera se pueden eliminar garrapatas, pulgas o piojos, que también son vectores importantes de otros patógenos. Ok. Bueno, ya para finalizar nuestro podcast, a todos nuestros invitados tienen esta pregunta. ¿Cuál es su frase favorita siendo biólogo? No es que sea favorita, pero es una constante cuando hacen preguntas depende de la especie, ¿no? Cuando quieren hacer preguntas sobre, no sé, un ciclo de vida de cierto organismo, cierta especie, pues
los artrópodos son muy complejos en los ciclos de vida. Hay algunos que tienen en etapas de huevo, larva, pupa y adulto como los mosquitos. Hay que tienen solamente la etapa de huevo, ninfa y adulto como las chinches. Ujú. Entonces, la pregunta es, Depende de la especie. depende de la especie, aunque suene un poquito trillado, pero es que así es, o sea, depende de qué organismo estamos hablando, entonces podemos aportar información específica de la especie. Claro. Bueno, por último, ¿cómo podemos contactarlo? ¿Algún correo electrónico que nos quiera proporcionar? Lo puedo dejar aquí contigo, Ok. en el correo, y pues ahí si hay más preguntas, o pues aquí en el laboratorio en el cual soy adscrito, pues tenemos colecciones de mosquitos, de garrapatas, pulgas, piojos. Tratamos de hacer un listado de artrópodos que están a nuestro alrededor. Entonces, si están cerca aquí de Mérida, pues con gusto pueden llegar y ver nuestras colecciones. Muchas gracias, por compartir con nosotros su conocimiento y sobre todo su pasión por los artrópodos hematófagos. No, gracias por la invitación y pues siempre es bueno en compartir lo que hacemos en un centro de investigación, divulgarlo, ¿no? Para que sepan a qué nos dedicamos y en qué podemos ayudar a la Exactamente, sociedad. no olviden dejar también sus preguntas en la casilla de comentarios y ya después con calma el doctor Carlos Bach va a estar respondiendo por el canal de YouTube que es Cris-INCP y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales que es Oficial, perdón, y en la página de nuestro Git también, por favor. ¿Algo más que quiera añadir? No, solo nuevamente el agradecer la invitación y pues estoy con gusto respondo a las preguntas que surgen. Muchas gracias, muchas gracias. A todos nuestros oyentes, muchas gracias por acompañarnos en este especial de la Semana de la Biología. Muchas gracias a todos nuestros oyentes. Gracias por acompañarnos a lo largo de la semana. Se agradece al doctor Ildefonso Fernández Salas, director del Centro Regional de Investigación en Salud Pública, al personal de comunicación, Noé Solís, Elías Roblero. Muchas gracias por el apoyo para la producción de este podcast. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Grupo de Investigación y Docencia, Ecosistema y la Salud Pública de Patógenos Zoonóticos. También sigan nuestras cuentas del instituto, que es vía Facebook, Cris Oficial, a través de YouTube y Instagram, Cris-INCP y a través de X, Cris-INCP. Muchas gracias, soy la doctora Angélica Pechmay y esto fue el podcast Semana de la Biología, un viaje por diferentes áreas de estudio. Nos vemos de nuevo en el mes de abril del presente año con nuestro podcast Haciendo Ruido sobre la enfermedad de Chagas. Estamos preparando algo muy especial para ustedes. Cordialmente invitados, no se lo pierdan.